Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Ok, hermanos, dice el tema, tu forma de vivir ante un mundo que nos observa. Y voy a comenzar con una historia. Dice esta historia que en el verano del año 1805, un número de jefes de indios en Estados Unidos, ¿sí?, se reunieron en la ciudad de Buffalo para escuchar una presentación de un mensaje de un hermano cristiano de parte del señor Camps, de la sociedad, en ese tiempo, de la Sociedad Misionera de Boston. Después de que el predicador habló, se supone que uno de los líderes de los jefes indios se iba a parar, iba a pronunciar un mensaje. Y ciertamente sí se paró, que se llamó un señor que se llama Rick Jack, era su nombre, y él se paró y le dijo, hermano, al predicador se lo comentó, tú dices que solo hay un camino de adoración y de servicio al gran espíritu. Así le decían el indio frecuentemente a un ser superior. Si hay solamente, le decía, si hay solamente una religión, ¿por qué todos ustedes los blancos difieren tanto acerca de ella? Porque no se supone que se deben de estar de acuerdo, ya que ustedes leen el libro, ¿sí?, refiriéndose a la Biblia. Y continuó diciéndoles el jefe indios, Jack, hermano, se nos ha dicho también que ustedes han estado predicando a los blancos en este lugar. Ellos son nuestros vecinos. Estamos familiarizados de una manera con ellos. Nosotros vamos a esperar un poco de tiempo y ver el efecto de su predicación que tiene sobre ellos. Si nosotros vemos que les hace bien y se hacen más honestos y menos inclinados a engañar a los indios, entonces consideraremos lo que usted nos ha dicho en este día, ¿no? Y es por eso que nuestra forma de vivir ante los hombres es de tal importancia para la fe cristiana. Y esta historia que les comenté lo revela, ¿verdad? La manera en que nosotros obramos en el mundo, ante un mundo que nos observa, debería ser el mensaje de la cruz atractivo para aquellos observadores, ¿sí? Nosotros sabemos que el incrédulo con frecuencia está buscando cualquier tipo de excusa para justificar su incredulidad. Pero nosotros deberíamos no proveer a dicha excusa, ¿sí?, en la manera de comportarnos. De manera que lo que vamos a exponer en el día de hoy es mucho de lo que Pedro, el apóstol Pedro, tiene que decirnos, no solamente en ese texto. De hecho, de aquí en adelante, en la carta del apóstol Pedro, en su primera carta y en su segunda carta, de alguna manera, en su gran mayoría, tiene que ver con la manera como tú y yo se supone que vivamos y honremos lo que Dios ha declarado que somos nosotros. De hecho, cuando Pedro llega a su segunda carta, todavía tiene esa idea en su mente. Y él escribe en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, ¿sí? Él escribe de esta manera, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo debías vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí? Es lo que expresa. En vista de que Dios va a juzgar al mundo en un momento y va a destruir todas las cosas materiales, como lo dice la palabra, el apóstol Pedro, hace la pregunta, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Y él contesta, en santa conducta y en piedad, ¿sí? Todo lo que hasta hoy ha dicho va en base al tema de tu forma de vivir ante un mundo que nos observa, ¿sí? Nosotros hemos hablado en diferentes momentos a modelar el carácter de Cristo y qué tan importante es nuestro vivir en Cristo. Y ese carácter precisamente va de otra manera a transformar a este mundo que nos observa en este mundo incrédulo, ¿sí? Con esta introducción quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro en capítulo 2,
versículo 11 y 12, donde nos quedamos la semana pasada. Hasta el versículo 10 nos quedamos, y hoy abordaremos del 2 al 17. Pero vamos a leer ahorita versículo 11 y versículo 12. Dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esa es en la versión Reina Valera. Hoy lo voy a comentar sobre la versión La Biblia de las Américas. Dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Qué llamado, ¿verdad, hermanos? Pero ese llamado viene después que Pedro nos recuerda que somos llamados a ser casa espiritual, como lo vimos la semana pasada. Nosotros deberíamos vivir de acuerdo a lo que Pedro ahora nos va a decir, de una manera que sea digna, que está a la altura del llamado recibido a ser casa espiritual en Cristo Jesús. Recuerda el mensaje anterior, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos un linaje escogido. Somos escogidos porque hemos sido escogidos en el amado en Cristo Jesús. De acuerdo a lo que Pablo nos dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido escogidos. Ahora tenemos que saber que nosotros no solamente fuimos escogidos para salvación, como lo mencionó el apóstol Pablo. Nosotros fuimos escogidos también conforme a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios soberana, sabia, santa, justa de Dios, para hacer buenas obras con un propósito en particular. Nosotros somos llamados, como dice ahora el apóstol Pedro, real sacerdocio. Y como no estamos en el Antiguo Testamento, nosotros no ofrecemos sacrificios como un cordero, y es verdad que estaban vivos los corderos y eran matados y ofrecidos a nuestro Dios. Nosotros hacemos ahora dichas obras, ¿no?, que presentan nuestro sacrificio de adoración a Dios. Y eso me hace un sacerdote, como lo dice el apóstol Pedro, de manera que toda mi vida, no importa lo que yo haga, en qué ámbito, en qué lugar, en qué nación, en qué momento de la historia de mi vida, se supone que yo sea todo lo que yo haga sea un acto de adoración a nuestro Dios, ante la mirada principalmente de Dios, pero también de un mundo que nos observa, ¿sí? También Pedro nos dice que somos una nación santa. En otras palabras, Dios nos separó, ¿no? El significado primario de ser santo es ser separado. Dios nos separó, nos limpió del pecado al perdonarnos, y ahora Él espera que nosotros, ¿sí?, reflejemos la santidad del que nos hizo, ¿no? Tal limpieza de pecados, ¿sí? De hecho, en el capítulo 1 que ya expusimos semanas atrás, Pedro nos dice, y Dios nos dice a través de Pedro: sed santos porque yo soy santo. Y ahora somos un pueblo a precio de sangre, adquirido para posesión de Dios. La gran mayoría que queda por decir en el resto de la carta de Pedro tiene que ver con la manera que se supone que tú y yo reflejemos dicha santidad, ¿sí?, dicho carácter, y nos damos cuenta la línea de pensamiento del apóstol Pedro, el orden del pensamiento. Él dice: primero te voy a decir lo que tú eres en Cristo, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es algo que tú tienes que llegar a ser, ¿sí?, sino no lo estamos nosotros también buscando esa parte. Él te dice: yo he declarado sobre ti desde antes de la fundación del mundo
lo que tú eres ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Y no es porque Pedro lo esté diciendo, sino porque revelación de Dios hacia Pedro y hacia Pablo, para que ellos expusieran en la palabra de Dios nuestra posición delante de Dios, ahora que hemos sido comprados a precio de sangre. Ahora ve, dice Pedro, y vive lo que eres. Y eso es lo que Pedro comienza a hacer. En el texto que acabo de leer, hay dos recomendaciones. La primera de una forma negativa y la segunda de una forma positiva, ¿sí? Y creo que es un buen balance esto, porque en el mundo cristiano a veces ha habido un grupo que todo es no se hace esto, no se dice esto, no se viste así, nada, ¿no? Nada que se puede hacer. Pero en los últimos años surgió un movimiento de la hipergracia, hermanos, donde todo es sí, todo se permite, todo se hace, todo se podría hacer. Pero Pedro nos recuerda que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, él comienza en el versículo 11 con la parte del llamado negativo, por así decirlo, ¿no? Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ¿sí? O sea, Pedro, antes de decirnos cómo tenemos que vivir, él dice, déjame de recordarte que este no es tu lugar de residencia, que este no es tu lugar de permanencia, que tú eres apenas un extranjero y peregrino. Tú sabes cuando fue la primera vez que tú encuentras esta expresión en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, es cuando Dios saca a Abraham de su lugar de residencia y lo lleva con propósito a un lugar, y él llega allí y en ese tiempo ya su esposa Sara muere y él tiene que comprar una propiedad de parte de los heteos, ¿sí? Para enterrar a su esposa, él va a ellos y les dice, ustedes nada más apunten la porción bíblica, Génesis 23:3, ahí dice, y él les comenta, Abraham le comenta a los heteos, miren, yo soy un extranjero, yo soy un peregrino en esa tierra, véndanme un pedazo de su tierra para que yo le pueda dar sepultura a mi compañera, ¿sí? Abraham es como una especie de parábola vivida para el resto del tiempo. Dios comienza a formar a un pueblo con Abraham. Abraham es la tipificación de cómo el pueblo tiene que verse por el resto de su existencia en esa tierra, como extranjeros y peregrinos, ¿no? Coloquialmente decimos, cuando te mueras no te vas a llevar nada, ¿verdad? Decimos así. Y Abraham entendía que él era extranjero y peregrino en esa tierra. La razón por la que Pedro ahora nos está ayudando a entender antes de seguir hacia adelante es porque las pasiones carnales de las que ahora nos va a hablar tiene que ver justamente con los deseos de este cuerpo caído en este mundo. Y para yo poder esperar con esperanza, con anhelo, yo necesito un mejor entendimiento cuál es mi propósito en esa tierra. De manera que podamos ver de una forma similar cuando tú vas de visita, digamos, por 3 días a una nación extranjera o a un lugar que no es tu lugar de donde tú vives, ¿sí? Tú no vives como ellos, tú no eres como ellos en ese lugar, tú no vistes como ellos, tú no comes como ellos, tú estás de pasada en ese lugar y de esa misma forma se supone que nosotros no deberíamos comportarnos, vestirnos como aquellos que sí consideran este planeta como su morada permanente, los que no tienen esperanza en Cristo Jesús. En realidad, todos tenemos insuficiencia. Por lo tanto, esa insuficiencia me lleva a buscar la suficiencia de Cristo. Mientras somos peregrinos y extranjeros en esa tierra, yo debo de estar permanentemente ocupado y entrenado en las cosas de Cristo Jesús, del Señor Jesús. Ahora, con este entendimiento, Pedro les dice a sus lectores que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, ¿sí?
quiero que pongamos atención en la palabra pasiones carnales. Y probablemente nos vino a la mente la sexualidad con esta palabra pasiones carnales, pero a lo mejor pasamos por alto lo que está al final del versículo 11, el que en ellas dice que ellas están combatiendo contra el alma, ¿sí? El verbo abstenerse literalmente implica distanciarse, ¿sí? Eso es lo que dice el verbo abstenerse, es distanciarse. Dice Pedro que debemos de alejarnos de las lujurias de la carne, ciertamente las incluye, pero no se limita a la sexualidad humana, ¿sí? Pedro nos está recordando que en su cuerpo, en el mío, en este momento, en todos los cuerpos, permanecen con los deseos caídos de este mundo, ¿no? Desde la caída del hombre. Permanece con cosas que no son tan simples como parecen, que mi alma ha sido redimida en el momento de la salvación, sí, pero mi cuerpo no ha sido redimido. Mi cuerpo todavía permanece hasta que se ha levantado del sepulcro en su tiempo transformado, sí, como dice la Biblia, que seremos transformados, sí, cuando ascendamos de este cuerpo corruptible se volverá a incorruptible y entonces los deseos carnales cesarán, sí. Pero el apóstol Pedro sí da un énfasis que hay una lucha entre la carne. Si somos honestos, cada uno puede admitir que hemos experimentado deseos pecaminosos, no simplemente sexuales, de todo tipo, y cuando esas experiencias ocurren, ¿sí? Ocurrirán el día de mañana, tenemos dos opciones, o resistir, por tanto, que es igual a abstenerme, ¿no? Alejarme, o en este caso yo he podido entregarme o darle paso a esos dichos deseos carnales, ¿sí? Pero resulta que en el pasaje del domingo pasado, ¿sí? Vimos que me llamaron a ser una nación santa. Ahora lo que Pedro está haciendo es que me está llamando, ciertamente, me está dejando ver cómo yo debo de desplegar dicha santidad en la práctica. No solamente en la letra, no solamente allí, no solamente escuchado, sino ahora en la práctica. Y eso requiere una abstención y requiere, por otro lado, una práctica, una vivencia que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, Dios nos ha dejado hasta cierto punto solos. Dios nos ha dado un espíritu para que estemos con Él, ¿sí? Dios nos ha entregado ese espíritu porque Dios sabe que la fuerza de la voluntad del ser humano, o sea, mi fuerza, no es suficiente para frenar esos deseos del espíritu, vencer esos impulsos de la carne, ¿sí? Yo les digo esto, hermanos, requiere algo más que más allá de lo que yo pueda llegar a entender. Y eso es lo que Dios nos hace sentir. Dios nos hizo llamarnos como nación santa, pueblo santo, y es el Espíritu de Dios ahora que mora en nosotros al momento de nuestro nuevo nacimiento. Y Pablo nos recuerda en los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Muy puntualmente el apóstol Pablo nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que simplemente quieras. ¿Qué es lo que quiere la carne? ¿Qué es lo que quiere esta carne, estos deseos? ¿No? Pecar contra Dios. Y ahora, cuando el espíritu viene a morar en mí, yo tengo esa lucha, como lo dice el apóstol Pablo, Pedro también. Por eso es que Pedro habla de que esos deseos combaten contra el alma, como si fueran soldados combatientes, ¿sí? En una guerra. Pablo les dice a los Gálatas que los deseos de la carne se oponen. Fíjense cómo es. Pablo les dice que los deseos de la carne se oponen. Pero Pedro les dice que esos que más que se oponen están en un combate directamente, están en una lucha, están en una batalla, esos deseos.
Se oponen a los deseos del Espíritu que mora en ti, del Espíritu de Dios, que no desea que tú y yo practiquemos, ¿sí? O que le demos rienda suelta a dichas pasiones. Y ese espíritu tiene también deseos que se oponen dentro de mí a otros deseos. Por tanto, lo que ocurre en mi interior, hermanos, es una guerra literalmente hablando. Es parte de la guerra espiritual que yo tengo que librar eh, hoy en un combate interno a diario, ¿sí? Si perdemos batallas aquí, no es porque el Espíritu le falte poder, porque ahora decimos nosotros que mora en nosotros el Espíritu Santo y es el que nos da las fuerzas para combatir los deseos de la carne. Pero si perdemos batallas, no es porque el Espíritu le falte poder, es porque Dios en ocasiones ha decidido obrar a través de nosotros y dejarnos en particular combatir estos deseos. Porque eso es parte del proceso de la santificación, hermanos, donde yo participo, pero lamentablemente con cierta regularidad, ¿sí? Hemos amado más el pecado que a Dios. Es por eso que allí se va evaluando cómo voy en mi santificación en esta vida de peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, ¿sí? Yo sé que cuando yo lo pongo en estos términos, tendemos a decir, eso no es verdad, hermano. Pero hermanos, si nosotros hubiésemos amado más a Dios, más que al pecado, en el momento que pecamos, jamás hubiésemos pecado, porque hubiésemos elegido el mayor amor a Dios. Entonces hay una lucha ahí interna, hay una lucha. Y lo cierto es que como lo dije, como lo dijo alguien, desafortunadamente nosotros amamos nuestro pecado porque nuestro pecado nos permite saborear inicialmente, como en Génesis 3, el jugo de la fruta dulce para que luego experimentemos el amargo de la cáscara que cubre la fruta, ¿verdad? Hay unas frutas muy ricas por dentro, pero si usted prueba tantita de la cáscara, le sabe a agria, ay, así. Pero ¿qué tal estuvo la fruta? Bueno, por eso mismo, desafortunadamente, nosotros saboreamos o Dios permite muchas veces que nosotros aprendamos a caminar en la santificación y nos permite que demos nuestros pasos, nuestros pininos, pero al estar allí saboreamos inicialmente el jugo de esa fruta dulce y decimos, ay Dios, gracias Dios, porque está tan rico todo esto. Pero después vemos que no fue una decisión correcta, después vemos que no fue lo correcto que debíamos de hacer, meternos en esa situación, ¿sí? Y entonces experimentamos ciertamente el amargo de esa cáscara, de esa fruta. Si nosotros pudiéramos entender entender lo que el pecado es, quizás nosotros nos abstuviéramos mejor en las pasiones de la carne. El pastor John Piper, él está tratando de definir el pecado en relación a la persona de Dios y dice de tal manera, el pecado es la gloria de Dios no honrada. ¿Sí me escuchan lo que estoy diciendo? El pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, ¿no? El poder de Dios no exaltado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no deseada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no aquilatada, ¿sí? La fidelidad de Dios no confiable, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada. Ahora escuchen el cierre del pastor John Piper. La persona de Dios no amada. Eso es lo que es el pecado. Cuando Pedro nos dice que yo necesito abstenerme de las pasiones carnales, al mismo tiempo considerando lo que acabamos de mencionar, él me está diciendo, recuerda quién te llamó, quién te redimió, recuerda quién te hizo casa espiritual.
De manera que ahora que puedes entender eso, hay algo más que necesito que entendamos o que necesita el apóstol Pedro que nosotros entendamos. Es que estas pasiones no simplemente existen en ti o en mí de manera pasiva. Estas pasiones existen de una manera activa. Ellas combaten contra el alma, no solamente deshonran a Dios, ellas libran una lucha dentro de ti y, como dijimos, ellas forman parte de la guerra espiritual, ¿sí? De la cual Pablo nos habla en la carta de los Efesios. Y yo creo que la mayoría de nosotros siempre pensamos solamente cuando pensamos en una guerra espiritual, según Efesios 6, ¿verdad? Lo que menciona de la guerra espiritual. Solamente pensamos en demonios, en liberación de demonios y demás. Y no se nos ocurre pensar que probablemente la guerra espiritual más continua y más poderosa se da dentro de mí y no fuera de mí. Y se da en mi interior sin estar poseído, ¿sí? Porque es una guerra. Y no cuando haya sido poseído para los que no son cristianos. El cristiano no puede ser poseído por un demonio o por Satanás. Los que no son cristianos, los que no han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, sí pueden ser poseídos ellos. Otra referencia de Thomas White dice que la guerra espiritual involucra una batalla constante, una batalla continua. Él llama multidimensional contra el mundo, un sistema de valores no piadosos que no tiene nada que ver con expresiones demoníacas, contra la carne, el pecado inherente a nuestra humanidad. Y esa parte de la guerra espiritual, y él pone al diablo como la personificación sobrenatural del mal. De manera que cuando Pedro se refiere a las pasiones carnales que combaten contra el alma, ¿sí? Él está haciendo referencia a esa guerra espiritual. Y él me está recordando que nuestra peor lucha está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Como hoy lo dijimos en la mañana, en el curso de la mañana, necesitamos el constante estar en comunión con Dios, el constante estar orando con nuestro Dios, precisamente porque hay que estar en una batalla constantemente con nuestras pasiones que combaten nuestra alma. Tiene que estar restringidas esas pasiones. No le podemos, en este caso, decir ceder terreno, el dominio propio de que habla la palabra de Dios, como lo menciona el apóstol Pablo, no como algo voluntario que se produce y ejerzo, sino como un fruto del Espíritu, porque es parte de eso, del fruto del Espíritu, el dominio propio. El espíritu que mora en mí, el espíritu que tiene que llenarme mientras más llenura, ¿sí? Mientras más llenura, diríamos, como un amigo dice, control total, ¿sí? Más control él tiene. Cuando más nos llenamos de Dios, cuando más estamos con Dios, hay un control total. Mientras más control el Espíritu Santo tiene sobre mí, bueno, pues mejor puedo yo ejercer mi dominio propio por vía de algo que es superior a mí, hermanos. Y es que este combate es en lo interno y el Espíritu Santo también está internamente en mí y es por eso que Él me ayuda a tener dominio propio y a poder combatir con eso de lo que en mi alma está batallando, esos deseos carnales. Lo increíble de estas pasiones carnales es que Dios nos ha dado diríamos así, Dios ha dado al hombre incrédulo, ¿no? Gracia común, suficiente para él percatarse de cuán dañino son estas pasiones en las que nosotros no deberíamos incurrir, ¿sí? Por ejemplo, los filósofos, en algún momento, esos filósofos griegos, anteriores a Cristo, o por lo menos el grupo moralista, ¿sí? Porque hubo filósofos hedonistas dados al placer como muchos, ¿no? De los hedonistas, pero
Para los moralistas, en este caso, estas pasiones tenían que ser restringidas porque hacían daño a algo que también ellos llamaban como el alma, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es Platón. Y Platón tiene una recomendación para nosotros, los cristianos. Aquel incrédulo, ¿no? Aquel incrédulo Platón tiene una recomendación para nosotros como cristianos. Platón decía: los verdaderos devotos de la filosofía se abstienen de las lujurias carnales. Él decía eso. Y no se entregan a ellas, por lo menos aquellos que cuidan de sus propias almas y no simplemente se dedican a moldear y a modelar el cuerpo. Esas son palabras de un incrédulo, hermanos. En Grecia, como usted sabe, estaban obsesionados por el cuerpo. Estaban obsesionados por la belleza, por los ejercicios. Ahí es donde fue la primera vez que se promovieron las Olimpiadas en Grecia, ¿sí? Nos lo está diciendo un incrédulo esto. No debe de existir, ¿sí? Pedro tiene una mejor razón para la recomendación, porque él nos está diciendo: absténganse de las pasiones carnales, porque ellas te hacen daño, ¿sí? Ahora, cuando habla del alma, se refiere a la persona entera, ¿sí? No solamente se refiere a lo interior, el apóstol Pedro, sino se refiere a la persona entera, ¿sí? Te hace daño a tu vida, te alejan de Dios, dice el apóstol Pedro, alteran tu relación con Dios, modifican tus relaciones, dañan tus relaciones, deshonran el nombre de Dios, deshonran tu salvación, ensucian tu testimonio, te hacen daño al que te observa. Es más, muchas veces lo que te hace daño, lo que le hace daño al otro, le sirve como piedra de tropiezo. ¿Sí entienden esto, hermanos? Que dicen: por eso no voy a la iglesia, porque el hermano me vio mal. Porque me dijeron tal cosa. ¿Y qué quién sabe qué? Bueno, que nosotros no contribuyamos a esas excusas que tienen para ser tropezadero para los que no creen, ¿sí? Esa es la parte negativa. Ahora, Pedro tiene una recomendación positiva, ¿sí? En el versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra vida de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En la versión, la Biblia de las Américas habla de una conducta irreprochable. Por ejemplo, dice: mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian, ¿sí?, como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Fíjense cómo es, ¿no? En el versículo 11 dice: absténganse, ¿sí? En versión Reina Valera. En versión, la Biblia de las Américas dice: no hagan, ¿sí? Y luego dice en el versículo 12, dice: ahora mantengan, ¿sí? Uno es, la posición negativa es abstenerse, la posición positiva es mantenerse, ¿sí? Como lo dice aquí, manteniendo vuestra conducta. Versículo 11, absténganse de hacer. Y ahora en versículo 12 dice: manténganse. O sea, no hagan, sí hagan, ¿sí? En el versículo 12 que acabo de leer, hay una audiencia en ese versículo. ¿Quién es esa audiencia, hermanos? En ese versículo 12, son los gentiles. En el contexto del Nuevo Testamento, ya no son los judíos, los gentiles, ya no son los griegos, los gentiles. Ahora son todos los incrédulos, ¿no? En este caso también nosotros entrábamos allí como gentiles, ¿no? Todos los incrédulos. De manera que Pedro nos dice: yo les estoy dando, ¿sí?, una razón que va incluso más allá del hecho de honrar a Dios, de honrar tu identidad como cristiano. Es que tenemos que estar apercibidos que hay un mundo que nos observa. ¿Sabía eso, hermano, que hay un mundo que nos observa?
Y a Dios le importan los incrédulos porque ellos son la meta de la gran comisión. Cuando tú no creías, tú le importabas a Dios. Y ahora hay gente que no le cree, ellos le importan ahora a Dios. Así que Dios quiere que tu testimonio de vida, mi testimonio de vida, sirva de instrumento reevangelístico, ¿sí? Porque obviamente por tu testimonio que constituye el evangelio, por así decirlo, pero no es diríamos que no es un aperitivo para el evangelio, es la audiencia que está mencionando aquí de lo que el versículo 12 que habla sobre los gentiles. Ahora también en el versículo 12 hay un llamado a una vida, a una conducta irreprochable, que se traduzca en nuestras buenas obras. La palabra buenas en el original es la palabra kalos, es con K, kalos, con acento O en la O, y esa palabra es más que como nosotros pensamos en algo bueno, porque además de ser bueno en sí mismo, esta palabra es algo que es atractivo, ¿no? Aquí tenemos una palabra en México que decimos bueno, ¿cómo dice? Bueno, bonito y barato, ¿no? En este caso, esta palabra bueno es más allá de en sí mismo como bueno, sino es atractivo, bonito. Es como la belleza extrema de la bondad interna, ¿no? Cuando dicen de una persona, de verdad, más que su físico, más que cómo habla, me encanta cómo hay una belleza interna en esa persona. Bueno, esto es así. Esta palabra bueno, las palabras bueno, que es kalos, es como la belleza externa de la bondad interna de la persona. De forma que lo interno, el contenido es el mensaje del evangelio, esa palabra. Tu vida es como el envase, ¿sí? Y ahora tu vida, al vivir el kalos, es hermosa y atractiva para aquellos que te observan. ¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? Que realmente es hermoso el evangelio, pero nosotros somos ese envase que traemos ese kalos, esa belleza interna, esa belleza interna, pero que la externamos, esa belleza, ¿sí? Y que es atractiva para aquellos que nos observan. Y ahí es donde te dicen, oye, ¿por qué hablas tan diferente? Me gusta cómo hablas, me gusta cómo piensas, me gusta cómo reaccionas. Y hay 3 preguntas de reflexión en esta mañana. ¿Es tu estilo de vida atractivo para otros que no creen? Es pregunta. La segunda pregunta es, ¿quisieran ser otros como tú? ¿Los que te observan pueden decir, yo quisiera ser como él? ¿Sí o no? La tercera pregunta es, ¿desean otros copiar tu ejemplo? Y pensar, ¿tu vida me sirve de ejemplo? ¿Tu comportamiento me sirve de ejemplo? ¿Tu forma de hablar me sirve de ejemplo? ¿Saben? La primera vez que encontramos en el Nuevo Testamento un llamado de este tipo de vida, kalos o kalos, es en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Jesús nos habla de las bienaventuranzas y en las bienaventuranzas nos habla del tipo de personas que deberíamos ser delante de Dios. Pero a partir del versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, si quieren búsquenlo, ¿sí? Dice de esta manera, nos habla del tipo de personas que deberíamos de ser delante de los hombres, ¿sí? Las bienaventuranzas son como deberíamos de ser delante de Dios, pero a partir del versículo 13 nos habla cómo deberíamos ser delante de los hombres, ¿sí? Versículo 13 al 16, dice de esta manera Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen. Fíjense cómo es allí, dice al final. Nosotros, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué, hermanos? El calos que hay en nosotros, que sea atractivo hacia la gente, ¿sí? Y glorifiquen a vuestro Padre, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi vida tiene que brillar, tiene que ser un destello de luz que alumbre a los hombres, y yo tengo que hacer reflejar esa luz delante de ellos. Tengo que ser atractivo hacia ellos, de manera que el ver nuestras buenas acciones, ellos terminen de verme, pero terminen glorificando al Padre Celestial. Eso es lo que Pedro dice, que ellos puedan glorificar a Dios en el día de su visitación, ¿sí? En esta semana posteé en el Face, no se preocupen por lo que entienden de la Biblia, preocúpense por lo que sí entienden y no aplican a su vida. ¿Sí lo vieron? Que lo subí eso. Lo que Cristo está diciendo es, vive tu vida de una manera tal que cuando tú hagas las obras delante de los hombres, sin tú hablar de ellas, se vean forzados, vean tal grado es, se vean forzados a hablar de tus obras y glorifiquen a Dios. Y no tanto tus obras, sino del Señor de las obras, de aquel que te ha hecho, de aquel que ha hecho en ti esas buenas obras, ¿sí? De manera que se puedan hablar bien de tus obras, pero inmediatamente puedan ser seguido el hecho de que digan, él es un cristiano, él es cristiano, por eso él se comporta así, él es así, él es asá, ¿no? ¿Por qué? Porque estás externando esas virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vive tu vida, que tu existencia o tu paso como extranjero y peregrino ejerce una influencia de aquellos que están a tu alcance y digan, oh, qué hermoso es esto. Deje decirlo de otra manera aplicada. Sé un José que vivió una vida de integridad, que Faraón lo hizo su mano derecha y bueno, de qué manera en su paso como peregrino y extranjero por aquella región impactó su tiempo. Y es que su sabiduría de ahorro hizo que por 7 años, ¿sí?, de vacas flacas, que así se le conoció, el pueblo no pasara hambruna, y aún más en que su sabiduría fue respetado y levantado su persona. Hizo que Faraón protegiera a las 12 tribus de Israel y sus descendientes, y por lo tanto él es el responsable, por así decirlo, bueno, Dios, pero por así decirlo, pero a través de José, de la preservación de la nación de Israel, que todavía hay el remanente en este mundo en el día de hoy, ¿sí? Sé un Daniel en medio de un gobierno pagano, en medio de un tirano, ¿sí?, en medio de un dictador, que cuando fue echado al foso de los leones, el aprecio del rey hacia Daniel fue mucho, que no pudo dormir esa noche, incluso no pudo violar esa ley de que todo aquel que no se postrara ante él fuera echado al foso de los leones. No pudo quebrantar y no pudo dormir el rey, ¿sí? Y al otro día va corriendo al foso a ver y le pregunta a Daniel, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido salvar? Y Daniel, mirándolo acá al fondo, le dijo, oh rey, estoy aquí, tranquilo, toda la noche pasé durmiendo. Tú no pudiste dormir, pero yo sí. La vida de Daniel fue atractiva para el rey de Babilonia, hermanos. Sé una Esther cuyas acciones sirvieron para preservar toda una nación.
Claro que sí, detrás de todos ellos estaba la mano de Dios, pero Dios en su soberanía y sabiduría ha decidido obrar y cambiar el mundo e impactar el mundo a través de sus embajadores, como lo vimos la semana pasada. ¿Quiénes son? Nosotros somos los embajadores de Cristo en esa tierra. Dios habla bien de ellos, pero por lo que ellos fueron capaces de hacer en su nombre. Y es allí donde nosotros tenemos que entender, somos embajadores para llevar un mensaje. Un escritor, John Stott, escribiendo precisamente de lo del Sermón del Monte, del estilo de vida que se supone que debemos de llevar, dice, Jesús llama a sus discípulos a ejercer una influencia doble sobre la comunidad secular. Una influencia negativa, deteniendo el deterioro, ¿sí? Esa es la sal, y una influencia positiva al traer luz en medio de la oscuridad. Una es para detener y otra es para expandir, ¿no? Una cosa es prevenir que la maldad se esparza y otra cosa es esparcir la verdad, la belleza y la bondad en nosotros. Diríamos que son como las tres dimensiones que envuelven una virtud que Dios aprecia, ¿sí? Somos linaje escogido para hacer buenas obras, ¿sí? Hechos en Cristo Jesús, hechos hechura suya, como nos menciona el apóstol Pablo. Nosotros no somos el creador, ¿sí? Nosotros no, pero nosotros creamos, hacemos buenas obras, y cuando hacemos buenas obras, imitamos a nuestro Dios, que Él es el creador, al máximo, diríamos, exponente de lo que es crear algo bueno. Somos real sacerdocio, como ya lo dijimos, y nuestros sacrificios son nuestras obras, siempre y cuando ellas representen un acto de adoración a nuestro Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera sin nosotros, y aún lo haría mejor que nosotros. Pero en su diseño Él quiere a sus hijos, ¿no? Él quiere que sus hijos, como pueblo adquirido por Dios, reflejen lo que en ellos hay, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ve cómo Pablo lo expone a Tito en su carta a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, ¿sí? Consideremos este versículo del apóstol Pablo a Tito en su carta, en capítulo 2, versículos 7 y 8. Lo dice de esta manera: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, ¿verdad que sí lo dice? Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Si tomas la palabra buenas obras y buscas en el Nuevo Testamento, hay una gran lista de pasajes para que nosotros hasta cierto punto podamos entender que si bien nosotros no somos salvados o no somos salvos por obras, nosotros hemos sido salvos para obras. ¿Sí me entienden con esta palabra? ¿Sí? Para obrar con pureza de doctrina, como dice allí, con dignidad, con palabra sana y reprochable. Y al final dice, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Los enemigos de Cristo no tuvieron nada en contra de él y tuvieron que contratar testigos falsos, porque no había nada malo que decir respecto a Jesús. Los que apedrearon a Esteban no tenían nada y le trajeron acusaciones falsas. Pero esa es la idea, hermanos, que no tengan nada que decir los malhechores, que quieran hablar en contra nuestra, bueno, que sean avergonzados, ¿sí? Nuestras vidas deberían de ser más bien como una molestia en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Para que el que está caminando en la oscuridad, la luz que es buena, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando estamos en un cuarto, ¿no? Cuarto oscuro, ¿no? Y de repente te dicen voltea y volteas y prenden la luz. ¿Cómo te refleja la luz? ¿No? ¿La luz es mala? No, no es mala, sino porque yo estaba en oscuridad y entonces esa luz me reflejó y no la soporto ver,
¿no? Y de repente esa luz se prende y te molesta. Bueno, nuestras vidas deberían de ser como eso. Para los que están caminando en oscuridad, que la luz que viene de mi testimonio, de su testimonio, que les moleste a sus ojos de ellos, que digan, híjole, ahora que iba a hacer algo mal en contra de él, me salió diferente y ya actuó muy bien. O sea, que les moleste eso, ¿no? Y muchos como dicen, así no me gusta pelear, ¿no? Que digan así. ¿Por qué? Porque estamos reflejando la luz en medio de la oscuridad. Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Hay un llamado a una vida irreprochable. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que los gentiles al final de su visitación o en el día de su visitación glorifiquen a Dios. En el contexto hace referencia en el día en que Dios se digna traer salvación a los gentiles, que ellos puedan recordar, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Nosotros quisiéramos que nuestros familiares, los que no conocen de Dios, creyeran en Dios, pero hay un tiempo de visitación, como lo dice aquí la palabra. ¿A qué eso es lo que está tratando de decir con todo esto, ¿no? Que ellos puedan, que nosotros podamos recordar lo que Dios ha hecho. Ese es el mensaje que causa una transformación de este tipo, que nosotros podamos de otra manera tener una vida irreprochable, para que cuando digan, yo he visto que Pedrito, yo he visto que Esther, yo he visto que él, yo he visto que aquello, y terminen siendo transformados por el poder de Dios, ¿sí? Bueno, para resumir, Pedro nos dice cómo debemos de lucir o cómo deben de lucir nuestras buenas obras en términos prácticos en una sociedad, como la nuestra o como como en el caso que en ese tiempo que ellos leyeron este pasaje de la Biblia, ¿sí? A esos de la diáspora, a esos judíos que habían salido, ¿sí? Ellos la leyeron, y cómo deberían ellos de vivir su vida, y hoy cómo nosotros debíamos de vivir nuestra vida. Dejen leerles Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Regresemos allí. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pedro nos está diciendo cómo debemos de comportarnos, y ahora Pedro nos llama a la hora de hacer buenas obras, de vivir nuestra vida delante de los hombres con una actitud de sumisión, pero nos dice al principio de ese llamado cuál es la razón: por causa del Señor, así lo dice, ¿no? Por causa del Señor. De hecho, eso es lo que el primero dice: sométanse por causa al Señor, por causa al Señor a toda autoridad, en el versículo 13. La razón es que nuestro sometimiento no es a los hombres, en realidad, es al Señor, que quiere que tu sumisión brille delante de aquellos que no creen, y tu vida a través del evangelio luzca hermoso y atractivo hacia esas personas. Cuando hay un alto, cuando voy en la carretera y hay un alto, no me detengo porque hay un alto, sino me detengo porque Dios me dice: obedece, sométete. Y como yo me someto a Dios, me someto también a la autoridad, y me dice un alto y no me la estoy pasando, ¿no? Porque muchas así se la pasan, ¿no? Entonces, Él da diríamos que así, una sumisión en un plano práctico,
y dice, se da al rey como cualquier otra autoridad. Es congruente, por ejemplo, con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, no lo busquen, dice que no hay una autoridad que no haya sido puesta por Dios. O sea que te dice, sométete, y cuando tú te sometes a la autoridad, te estás sometiendo precisamente a Dios, porque dice Pablo que no hay una autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por tanto, si Dios la puso, me toca a mí someterme, ¿sí? Como lo hizo Pablo en su momento, como lo hizo Daniel con el rey de Babilonia, como lo hizo José con Faraón, porque dice el texto que somos enviados, porque dice el texto que son enviados por Dios. Aquí se menciona la alta gama, ¿sí? Pero en realidad honren a todos. No importa si son hombres educados o no educados. No importa si son pequeños o grandes, honrenlos. Y la razón de honrarlos es que ellos son portadores de la imagen de Dios. Y por lo tanto, hay una dignidad de la vida humana intrínseca, sí, ciertamente, en ellos, ¿sí? Y el versículo 17 dice, honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al rey, ¿sí? Temed a Dios de dos maneras. Si eres su hijo, teme a su disciplina. Si eres un incrédulo, teme a su ira. Es lo que Pedro se está refiriendo. La ira de Dios para conmigo, ¿sí? Y usted fue visitada en los hombros de Cristo cuando vino a la cruz del Calvario. Pero hay una disciplina que todavía yo puedo sufrir si yo incurro a violar o a quebrantar la ley de Dios, que puede ser severa. Pero el incrédulo debería de temer la ira de Dios si no se arrepiente, ¿sí? Antes de cerrar esta sección, Pedro nos da estas dos últimas instrucciones. La primera, nuestra meta es la buena conducta para honrar a Dios y desplegar su carácter de Dios. En el versículo 15, ahí nos menciona, porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando viene esto, no deberíamos detener nos deberíamos detener y prestar atención a eso. Que haciendo bien, no importa quién, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer, ¿sí?, la ignorancia de los hombres insensatos. En el contexto de la palabra de Dios, los insensatos son aquellos que no han llegado a conocer la sabiduría de Dios. En el contexto de la palabra ignorancia de los hombres, ¿sí?, es aquella cosa que ellos no conocen, porque no tiene que ver precisamente con la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la meta de acuerdo a Pedro? ¿Cuál es la meta de hacer bien, de hacer buenas obras? Que hagan callar, que hagan enmudecer. La vida de Cristo no solo en su momento, cuando estuvo aquí en la tierra, confrontó al mundo, sino también enmudeció al mundo. Y eso es lo que Pedro dice en el versículo 15. Y eso es lo que nosotros necesitamos procurar, vivir la vida de Cristo de manera que nosotros, ¿sí?, de manera que nosotros podamos hacer enmudecer a las personas de la sociedad que Dios ha puesto en contacto, que no son creyentes, como amigos, clientes, jefes, empleados, a todos aquellos que están mirando mi caminar, ¿sí?, tu caminar, que Cristo pueda brillar en nosotros y que ciertamente nuestros pasos como peregrinos y extranjeros puedan ser un destello de su luz. Porque es el kalos, es bueno, atractivo a mis ojos y dejar al mundo enmudecido para la gloria de nuestro Dios. Así es que es nuestro deseo, hermano, que estos versículos hayan sido de edificación, que hayan producido algo en nuestras vidas y que produzcan en los días que vienen, produzcan esa luz que Dios está queriendo que nosotros reflejemos, ¿sí? Porque hay el kalos en nuestra vida y es bueno y atractivo ante los hombres, ¿sí? Por eso es que nuestra forma de vivir ante un mundo que nos observa.
Y ese mundo lo tienes a tu lado, ese mundo lo tienes enfrente, lo tienes ese mundo atrás de tu vida. Oremos a Dios. Gracias por el mensaje de tu palabra. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.